Saludamos a esta hora al periodista Oscar León, corresponsal del medio digital de Grayson. Además, él es ganador del premio periodístico Serena Shim para periodismo sin compromiso. El presidente de los Estados Unidos electo, Donald Trump, poco a poco ha comenzado a conformar lo que será su equipo de trabajo y hay nombres bastante polémicos, incluso con antecedentes en problemas legales, pero preocupa sobre todo a la región el hecho de que el presidente de los Estados Unidos electo Donald Trump ha anunciado que una vez que asuma al cargo va a proceder con una política de deportación masiva desde el primer día. ¿Cómo está, Oscar? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo analizar la conformación de quienes van a ser el equipo de trabajo del presidente Donald Trump? En su gran mayoría gente dedicada a los negocios, a las empresas, gente millonaria de los Estados Unidos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto saludar con todos. Mira, Donald Trump ganó la presidencia a la cabeza de un movimiento nacionalista, populista, que predicaba la paz con Rusia, que predicaba una mejor vida para la clase media, trabajadora también, ¿no? La victoria de Donald Trump fue tanto por el lado de la paz, de rechazar la guerra con Rusia, como por una cuestión económica, socioeconómica, ¿no? Entonces la gente pobre, gente trabajadora, pensó que Donald Trump le iba a dar una mejor oportunidad económicamente. Uh-huh. Esto se vio en parte reflejado en que él estaba a la cabeza del movimiento MAGA, que es Make America Great Again, hacer Estados Unidos grandes otra vez. Entonces es otro movimiento, además de ese, que se llamaba America First, que es América primero. Entonces el postulado nuevamente era paz y era América, Estados Unidos primero. Pero lamentablemente ahora vemos que hay ciertas nominaciones, varias, que dan a entender que no es así, sino que es más bien Israel primero. Y Uh-huh. esto lo digo porque hay varios miembros muy notorios del círculo de Donald Trump que son sionistas eh, convencidos. Son gente, por ejemplo, Miriam Adelson, que le dio $100 millones en la Uh-huh. campaña. Ella es la viuda de Sheldon Adelson, es un sionista que financia muchos proyectos. Para darle un ejemplo, él fue una de las personas que espió a Assange. Su compañía se prestó para, junto a la CIA, espiar la embajada ecuatoriana en Londres. Entonces, hay otras personas como, por ejemplo, Elon Musk, que puso Uh-huh. $175 millones en la campaña y que él representa a este capitalismo de Javier Milei, de Bukele, del dinero que se mueve rápido, pero más para especulación, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como consecuencia de todo esto, tenemos varias nombramientos. Por ejemplo, Marco Rubio, que está nombrado para ser el Secretario de canciller, Estado. digamos. Uh-huh. El nombramiento de Marco Rubio representa más de este característica del lobby, no sé si la palabra hay en Ecuador, pero viene a ser como una institucionalidad dedicada a la corrupción legal, si vos quieres. O sea, está Uh-huh. una institucionalidad legal dedicada a buscar apoyo político para una causa a la otra. Entonces, por darte un ejemplo, si alguien defiende los intereses de otro país frente a Estados Unidos, puede ser acusado de traición, excepto si es de Israel, porque Israel tiene un lobby muy, muy, muy poderoso, el más poderoso de todos, que influencia en la política estadounidense. Asimismo, Cuba tiene su lobby, o sea, en Miami, los cubanos de Miami tienen su lobby, que es muy poderoso también, tiene mucho tiempo operando y está asociado ahora con el lobby de los venezolanos en Miami, ¿no? Entonces, toda esta facción de gente rica de Cuba, de Venezuela y también de Ecuador opera en Estados Unidos con este lobby. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que eventualmente buscan, eh, como se dice, en inglés se dice weaponize, pero en español sería usar el gobierno de Estados Unidos como un arma para influir dentro de sus países. Entonces, por ejemplo, para influir dentro de Israel o en la política que tiene que ver con Israel, con Venezuela, es decir, las sanciones, todo eso, Cuba, lo mismo, Irán, lo mismo. Todo esto son, todo eso son políticas que Estados Unidos toma porque hay grupos disidentes dentro de Estados Unidos muy poderosos que tienen esta influencia vía el lobby. Entonces, por eso es que hay nombramientos como el de Marco Rubio, que eso quiere decir que va a haber una intervención
aún más fuerte en ciertos lugares, como mencionaba, en Cuba, en Venezuela, en Ecuador. Es otro de esos lugares donde no olvidemos que hay una ley S-3591 desde el 2022, es decir, se empezó a efectuarse el 2023, que es una ley de cooperación de interagencias Ujú. entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y las de Ecuador. Muy prominente en todo esto está la Fiscalía y entonces, estas políticas de lobby influyen en los países, ¿no? Entonces, se puede esperar que Marco Rubio sea aún más influyente. Ujú. Ahora, por ejemplo, hay una persona que está nominada para secretario de Defensa, que se llama Pete Hegseth, Headset. que es Ujú. una persona extremadamente radical, es un sionista ultra radical que está cubierto de tatús, muchos son bien raros. Les mandé una foto, pero no sé si hay tiempo para eso. Es incluso vinculado a Fox News, ¿no? Claro, o sea, toda esta gente es de plano vinculada a Fox News porque es gente que así fue que se dio a conocer. Fox News es el vehículo donde hay la política de la derecha, digamos. No es como en Ecuador, un poco del Amazonas o esos canales que son establecidos para ciertos grupos de poder, ¿no? En Fox News es para uno y CNN es para el otro. No olvidemos, en Estados Unidos las elecciones electorales en realidad son la ultraderecha y la centroderecha. Los demócratas en Ecuador vendrían a ser algo así como, tal vez no los socialcristianos, pero un poquito menos, un poquito más moderados si vos quieres, ¿no? Pero no es un partido de izquierda los demócratas. Entonces, pero bueno, Pete Hegseth Ujú. es una persona que recientemente dijo en un discurso en Jerusalén que él quiere construir el tercer templo judío en Jerusalén. No sé si la gente está familiar con eso, eso es un tema de Apocalipsis, porque en el Apocalipsis dice que van a destruir la mosca, la mezquita de Aqsa, que es es el tercer sitio más sagrado del Islam. Van a destruir eso para construir el tercer templo judío. Eso es, nuevamente, es lo que dice en la Biblia que va a ser en medio de todas las tribulaciones del Apocalipsis, qué sé yo. Pero ese es el lenguaje de una persona que es extremadamente fanática del sionismo. Y a él se unen otras personas como Lindsey Graham, que es otro de los nominados, que es igualmente creyente sionista, ¿no? Él piensa que Jesús va a reencarnarse en Jerusalén. Y hay otras personas como Mike Huckabee también, que es Ujú. fanáticos de Israel, ¿no? Es decir, Entonces, que el conflicto entre Israel y Gaza, Israel y el Líbano, estaría lejos de terminar una vez que Trump asuma el poder en enero próximo. sí, sí. En Estados Unidos el electorado tuvo una elección que fue elegida entre el Armagedón con Rusia, que vendría a ser elegir a los demócratas que estaban en un camino de guerra con Rusia, porque hay una cultura que ha sido creada desde que se llama Russiagate. Es desde el que perdió Hillary Clinton la elección, ellos decidieron culparle a los rusos por esa pérdida, no a ella. Entonces, debido a eso, se inició una campaña mediática que ha crecido en proporciones y que ahora vemos casi termina en una guerra mundial, ¿no? Ujú. Esa Russiagate es por eso es que se acusaba a Trump de ser agente ruso y todo esto, ¿no? Es porque él tenía la apertura, ¿no? De negociar con Putin. Y esto me recuerda algo importante que Tulsi Gabbard vendría a ser nominada de Trump para dominar los servicios de inteligencia, ¿ok? Tulsi Ujú. Gabbard es una persona que era del Partido Demócrata, era una de las candidatas favoritas cuando estaba con Bernie Sanders en esta elección. Y ella es una persona muy progresista, muy inteligente, es del ejército, es una capitana, no sé el rango, sí, pienso que es capitana del ejército, ¿no? Pero es una persona militar. Y ella corrió con los demócratas y luego se salió de ella y ha desconfiado de los demócratas tanto por que ahora está con Trump. Mira, esa es la foto. Tulsi Gabbard, ella tuvo la audacia de querer escuchar el punto de vista de Bashar al-Assad cuando estaban en la guerra con Siria para poder, qué sé yo, negociar o por lo menos tener un conocimiento de la situación mayor, ¿no? Entonces ella quiso hablar con Bashar al-Assad y dijo que en realidad no, pues ellos no eran los terroristas, no explicó un poco, ¿no? Porque en la guerra en Siria es más complicado y la versión que se dio en la tele es falsa, ¿no? Entonces, ella fue una de las personas que en el Congreso trató de evitar que se mande, que la CIA mande una cantidad increíble de armas a Siria para empezar con esa guerra civil. Entonces, ella fue un poco que se opuso a eso, ¿no? Entonces, por eso ahora le dicen que es una espía rusa, y le dicen de todo, ¿no? Ujú. Pero es interesante saber que Donald Trump le escogió a ella como
jefe de los gabinetes de seguridad, es decir, la CIA, la FBI y otras Ujú, agencias, ¿no? ujú. Es porque ella le percibe como alguien que es fuerte, inteligente y leal a Donald Trump y que entiende esto de que te expliqué del Russia Gate, ¿no? Ajá. Russia Gate nuevamente es un arma que usan contra Donald Trump y contra cualquiera que puede cuestionar la guerra contra Rusia, ¿no? Porque en realidad la guerra contra Rusia es solo porque la OTAN quiere avanzar cerca de Rusia, ¿no? Y Y- no olvidemos que Rusia le preguntó a la OTAN que si podía ser parte de la OTAN y la ujú. OTAN le dijo que no. ¿Qué Entonces es crees que puede realmente pasar, algo. Oscar, con la designación de estos funcionarios que tú mencionas, la visión del propio presidente electo Donald Trump y el conflicto entre Ucrania y Rusia? Estas últimas horas hubo un recrudecimiento de las sanciones en contra de Rusia, la autorización por parte de Biden para que Ucrania pueda utilizar armamento mucho más pesado, mucho más peligroso contra Rusia y la respuesta de Rusia. ¿Qué puede cambiar con la llegada de Trump en enero y la designación de estos funcionarios? Ese conflicto puede llegar a su fin, puede intensificarse. ¿Qué va a pasar si el otro, que también es terrible, no va a cambiar? Pues en teoría debe acabar la guerra Donald Trump. Esa fue su promesa. Él tiene una relación directa con Vladimir Putin. No olvidemos que parte del problema es que desde Bill Clinton, que empezó, que rompió la promesa de la OTAN de no avanzar hacia Rusia, desde ese entonces las relaciones se han deteriorado mucho, especialmente desde Obama. Ni siquiera tenían un teléfono entre ellos para hablar, entre el presidente ruso y gringo. Nunca más. En las películas tú ves ese teléfono, ya no está. ¿No? Y de hecho, cuando Kennedy en el 68, en la crisis de los misiles, salvó el mundo hablando con Khrushchev, fue porque ellos tenían un amigo común que por los canales de atrás, digamos, les logró poner en contacto y ellos dos hablaron, ¿no? Recordemos qué es lo que pasó con él, le mataron a Kennedy, ¿no? Entonces es una cuestión muy peligrosa también para Donald Trump. Eh, Él quiere hacer la paz cuando hay un establecimiento militar industrial, el Pentágono y todas las fábricas de armas son un poderoso un poder económico que no tenemos ni cómo medirlo, o sea, no tenemos idea. En realidad es el poder económico más grande del planeta, ¿no? Esos quieren la guerra. Entonces vemos que, como tú decías, Joe Biden, para dañarle todo a Donald Trump y para dañar los prospectos de la paz, cruzó una línea roja que Vladimir Putin le había advertido que no cruce. Es decir, como lame duck se dice, ¿no? Como presidente que perdió las elecciones y que solo está ahí de adorno por 2 meses más, en teoría él no debería tener la capacidad ni la capacidad de decisión de decidir algo así que puede destruir el mundo, ¿entiendes? Uh -huh. Esta decisión de que él tomó puede en realidad llevar a un Armagedón nuclear sin control. Y esa decisión que él tomó la hizo para poder hacer todo peor y más difícil para Donald Trump, de tal forma que cuando él asuma la presidencia, la escalada de la guerra sea inevitable Uh y sea -huh. algo que ya no se pueda manejar, que es lo que él, Joe Biden, quiere, porque es una persona que sus intereses económicos incluso y de otro tipo están entremezclados muy fuerte con el establecimiento en Ucrania, ¿no? Uh Vemos que -huh. el hijo, ¿te acuerdas? Estaba acusado de Uh corrupción en -huh. Ucrania, ¿no? Entonces los lazos de él con Ucrania son muy fuertes y ahora Ucrania está enojada, triste, lo que vos quieras, porque Trump ganó y Trump le dijo que eso se acabó, esta guerra se acabó y que él va a negociar la paz y que si no le gusta, qué pena. Así le dijo personalmente cuando le vio Donald Trump a Zelensky, ¿no? Uh -huh. Oscar, ¿qué va a pasar en la región? ¿Qué expectativa debemos tener como región en Sudamérica frente a lo que podría ser el gobierno de Donald Trump con las personas que lo van a acompañar como parte de su gabinete? Pues recordemos que la anterior vez que él fue presidente, le hizo las verdaderas más fuertes sanciones que hubo para Venezuela, las peores, digamos, fue Donald Trump, ¿no? En Bolivia que hubo un golpe de Estado contra Evo Morales, de hecho mi último reportaje que está ahora recién salido en la Grayson, le entrevisté a Evo Morales, ¿no? Al respecto de él, de eso, y él me dijo claramente que le trataron de asesinar a él, le culpó a la DEA, al gobierno y al ejército y dijo que los intereses del litio directamente están bajo esto, ¿no? Recordemos, te dije al comienzo de la entrevista Uh -huh. que Elon Musk le había dado 175 millones de dólares para la campaña a Donald Trump. Es decir, él tiene igual o más influencia que los sionistas. Entonces estamos hablando de que este grupo de capitalistas, que Novoa es parte, de Miami también, ¿no? Que, la gente vía Marco Rubio tiene influencia y con esta ley que te dije, la S3591,
es una cuestión que ya institucionalmente el gobierno de Estados Unidos, más allá de quién gana las elecciones, ya tiene un mandato. Las agencias de Estados Unidos ya tienen un mandato de combatir los que perciben como enemigos internos, ¿no? Que vienen a ser, en mi opinión, esto no está escrito, pero es mi opinión, el movimiento indígena y obviamente la Revolución Ciudadana, ¿no? Que son los que amenazan a ese establecimiento, a esa industria, a la máquina, si vos quieres, minera, ¿no? En este caso. Porque no olvidemos que muchas veces ustedes analizan a la política ecuatoriana desde adentro y no, Ujú, no necesariamente toman en cuenta que desde afuera lo que se ve son los recursos naturales, ¿no? Es ujú, lo que básicamente se busca del Ecuador al final del día. Entonces, Trump es de esa parte, representa a esa gente. Marco Rubio ahí representa a esa gente. Elon Musk en ese gobierno representa a esos grupos de capitales que vienen a por los recursos naturales en Sudamérica, ¿no? Y que, a diferencia de los demócratas, tienen una política aún más agresiva, ¿no? Trump ujú. podría ser bueno tal vez para acabar con la guerra en Ucrania, ojalá, pero en cuanto a estos intereses en Latinoamérica, lo que quiere decir la guerra interna en Bolivia, esta guerra geopolítica secreta, este lawfare que vemos ahora, ¿no? En Ecuador, se ve en Argentina, se ve en Bolivia, se ve en Brasil. eh, Todo esto va a, uno puede decir, tal vez, a volverse aún más fuerte con esta administración, no necesariamente por sí, por Donald Trump, pero como te decía, por la influencia que Ujú. tiene el lobby de Miami en Donald Trump. Y ese lobby de Miami es el que representa, como decía, Venezuela, los cubanos y la derecha ecuatoriana obviamente está metida ahí en ese lobby, está representada por el presidente que nació en Miami, ¿no? Ujú. Recursos naturales, ¿qué pasa con la migración? ¿Qué va a pasar? Hemos visto en estas últimas semanas que también miles de migrantes están tratando de apresurar su ingreso a los Estados Unidos antes de que asuma el presidente Donald Trump, que ha dicho que va desde el primer día, desde el día 1, va a empezar con las deportaciones masivas. Ay, esto es lo que yo digo, una tormenta perfecta de, de fuerzas muy grandes yendo en sentidos equivocados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que la destrucción de Sudamérica, ahora Ecuador es el ejemplo perfecto. Yo soy especialista en inmigración y te digo, muchos estudios ¿no? Se entiende que los inmigrantes vienen de áreas que se llaman áreas muertas, ¿ok? Las áreas muertas son áreas donde el Estado ya no tiene presencia o servicios. No tiene electricidad, policía, agua. Ecuador en realidad ahora es un área muerta gigante, ¿no? Y antes tanto dijeron que se iba a volver a Venezuela, no sé qué, lo lograron. Ahora Venezuela era un área muerta. Entonces todas estas son áreas que, Haití, ¿no? Y esto digo porque Ujú, en la última ola de inmigración que hubo acá en Estados Unidos fueron ecuatorianos, venezolanos y haitianos. Esos son los tres grupos que vinieron. Y entonces, el problema es que la inmigración a Estados Unidos de latinos es algo a nivel normal, sin todo esto de las sanciones, sin destruir países que empiecen a mandar su gente de emergencia fuera, como es el caso ahora, ¿no? Sino como era antes, a un flujo más bajo, es necesario, porque la natalidad, mortalidad de Estados Unidos no es equiparable. Es decir, desde el 75 empezaron a nacer menos de 2 personas por cada 2 personas, ¿cachas? Y ahora tenemos 1,3, algo así. Entonces, la mortalidad, la natalidad de Estados Unidos decae. Entonces, necesitan gente joven. Entonces, en teoría, en los números, necesitan esos inmigrantes. Pero el problema es que ahora Joe Biden y las sanciones y todo esto causó esta tormenta perfecta, esta oleada de inmigración que vino acá. Y en muchos casos, como no es una inmigración regulada, digamos, ujú, hay mucho crimen, ¿no? Entonces, ujú. ese crimen alcanzó Nueva York y otras ciudades que se puso en el ojo de todos y dio una terrible imagen, como nunca antes, de los inmigrantes. Entonces, es diferente al 2016, porque en el 2016 los inmigrantes, la comunidad latina y todos estaban unidas en rechazar esto. Pero esta vez hubo mucha gente, muchos Ujú. latinos, muchos afroamericanos y gente así, que votó contra la inmigración, es decir, por Donald Trump porque se salió de control. Y esto en parte por Biden, por las sanciones, como digo, porque Biden también dio una ley que decía que los venezolanos, cuando lleguen a Estados Unidos, tienen las facilidades que los cubanos tienen. Entonces, los venezolanos agarraron la que pueden y salieron disparados para acá, ¿no? Ujú. Entonces, ahora que cierren la frontera va a ser una cuestión muy, muy dolorosa y muy visual, porque el debacle de Latinoamérica, la explotación económica, no olvidemos por eso son la Ujú, inmigración, ¿no? Porque emigración, sí. vienen y gente es desplazada de sus territorios para crear proyectos de desarrollo, muchas veces mineros, ¿no?
otras veces turísticos, entonces esa gente termina sin hogar, sin proyectos, sin nada y termina en una columna de migrantes. Ahora imagínate lo que puede pasar si esas columnas de migrantes ya no pueden pasar allá. Eso va a ser una reacción impredecible, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Oscar. Muy gentil por atendernos y por contarnos cómo avanza este proceso de estructuración del gobierno de Donald Trump y cuáles pueden ser sus consecuencias para el mundo. Muy gentil. Un gusto.